Hermanas y hermanos, bienvenidos a esta segunda clase del estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a compartir las notas y vamos a estar en el capítulo 1. El capítulo 1, vamos a estudiar ahora solo el versículo 4. Aquí les puse desde el versículo 4 al 8, que es la porción como lo divide nuestras Biblias, pero solamente vamos a ver en el versículo 1, el versículo 4. En ese versículo nos vamos a concentrar en la clase de hoy. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Sigamos con el versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, vamos a orar con esta porción en mente. Amado Señor, te damos gracias porque tú te has revelado a nosotros en toda tu belleza, en toda tu hermosura, Señor, con toda tu majestad, con tantos títulos preciosos, Señor, que despliegan, Señor, tu grandeza, Señor. Eres el Todopoderoso, el que ha de venir, el que era, el que es y el que ha de venir, Señor. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, la razón de nuestro existir, la razón de nuestro vivir, el propósito eres tú, Señor. Gracias porque tú regresas pronto, Señor. Revélate a nosotros a través de esa porción de una manera muy especial, íntima, Señor, y que avive nuestra fe en quién tú eres, Señor, y que nos ayude a verte un poquito mejor de acuerdo a lo que nos enseñas en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Tómalo para tu gloria. Te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el versículo 4 empieza diciendo Juan, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir describiendo cada porción de las escrituras con letras rojas. Las letras rojas es lo que va a estar escrito específicamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Perdón, en la palabra de Dios, no sé qué dice aquí. Y en lo negro va a ser escrito es la explicación. Así que empieza diciendo Juan. Al discípulo Juan se le da el honor de ser el mensajero de la revelación final de nuestro Señor Jesús y la ejecución final del plan eterno de salvación para todos los que esperan en él. En el Apocalipsis vemos ya la conclusión, el final de esa salvación revelada. Obviamente la palabra nos habla en ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como etapas, ¿verdad? Una revelación progresiva es la palabra. Por eso los judíos tenían problemas porque ellos veían al Mesías rey, vencedor, y Jesús vino en esta primera etapa como un siervo sufriente y eso tenían ellos problemas en aceptar eso porque no entendían que la revelación iba a ser progresiva, se iba a la salvación empieza con él y termina con él, ¿verdad? Entonces, Juan es ese discípulo escogido para que nos dé la última revelación y la última ejecución de ese plan de salvación eterna, salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿verdad? Y de nuestro cuerpo, porque el Señor nos va a dar un
un nuevo cuerpo glorificado. Así que el plan completo. También Juan recibió esta revelación estando prisionero en la isla de Patmos. Eso sabemos, él fue llevado allá por la predicación, el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que vimos en los versículos anteriores. A Juan dice que por el testimonio, por la revelación de Jesucristo y el testimonio de Jesús estaba prisionero, ¿verdad? Así que estaba en esta isla, muchos historiadores de la era de él hablan de que en esta isla las prisiones eran en forma de cuevas y el prisionero quedaba aislado, completamente alejado de cualquier contacto con otro ser querido, algo muy, muy doloroso, que es especialmente para un anciano. A Juan, esto lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Se calcula que Juan tendría ya como en sus fines de sus años 90, como 96 años. Para un anciano, estar solo y estar olvidado aparentemente por la humanidad, a él se le concede el privilegio de recibir la visita nada más y nada menos que del ángel del Señor y del mismo Señor Jesucristo que lo anima, lo fortalece con la revelación, con la palabra de lo que iba a suceder pronto, dice él. Así que estaba en la isla de Patmos y hay dos fechas diferentes que se han propuesto para cuando Juan escribió el Apocalipsis. Una fecha temprana está en los años 60 después de Jesús y durante el reinado del emperador Nerón. Durante esa época fue que murió Pablo, murieron casi todos los apóstoles, como en el caso de Pedro. Ese reinado fue muy agresivo y en contra del cristiano, perseguían a los cristianos o a los creyentes, ¿verdad? Pero después de Nerón viene otro emperador mucho más duro, ¿verdad? Mucho más perverso, y ese es el emperador Domiciano. Domiciano viene en el año 90, o sea, 30 años después de Nerón. Así que ambas serían posteriores al martirio de Pedro, lo que significa que Juan sería el único de los apóstoles principales que seguía vivo. Es el último apóstol. Y dice, bueno, Juan a las 7 iglesias. Las 7 iglesias literales que existían en los tiempos de Juan eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No eran las únicas iglesias. Aquí tenemos un mapa de las localidades de cada iglesia. La isla de Patmos era esta que está aquí. Y de aquí sale la carta, primero para Éfeso, y ahí se va a cada uno, la van llevando. Cada una tiene una carta, por eso dice, escríbele a la iglesia en Éfeso, pero era común que todos se compartían las cartas, ¿verdad? Tenían una carta específica para cada una, pero cada iglesia leía lo que le decían a la otra, ¿verdad? Aquí podemos ver en este mapa dónde se encontraban, pero también quería darles el mapa actual para que sepamos, a medida que vayamos avanzando en el estudio de Apocalipsis, es importante saber el papel que juega cada localidad, porque están descritas en las profecías, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, esto sería ¿dónde estamos? Aquí está Italia, ¿verdad? O sea que Atenas, aquí, entonces aquí está en chiquito, ¿verdad? O sea que todas las iglesias del Apocalipsis, o las iglesias que existían en los tiempos de los apóstoles estaban aquí en Turquía, al lado oeste de Turquía, ¿verdad? Aquí estaba por aquí la isla de Patmos en este trecho de tierra. Para nosotros, ellos lo llamaban Asia. Déjenme ponerle aquí, ven,
está Asia, acá era Macedonia, acá estaba Italia, donde Roma está aquí en este puntito, ¿verdad? Aquí está la isla de Malta, donde Pablo llegó después de estar náufrago en el mar, ¿verdad? Acá al sur tenemos a Egipto casi borrado y Arabia por acá. Aquí está Jerusalén. Entonces, este puntito Jerusalén, aquí sería Israel, ¿verdad? Y acá tenemos a todos. Así que de Jerusalén salen los apóstoles, Pablo específicamente, a fundar estas iglesias. Ah, Sabemos por la carta de los Efesios que Pablo le escribió a ellos, pero acá estaba la iglesia de los romanos en Roma, ¿verdad? Y acá en Macedonia, en Grecia, era que estaban Tesalónica, estaba Corinto, ¿verdad? Galacia, ¿verdad? Que no salen en este mapa, pero era parte de este lugar llamado Acaya. Así que esos eran los nombres en ese entonces, pero ahora en lo moderno para nosotros sería Turquía, Grecia es Macedonia, donde sigue siendo parte de ellos, pero acá está más al sur, Egipto. Aquí vemos en este chiquito, Israel está aquí, Líbano, Siria, Irak, Turquía. Muy importante saber dónde está Irán, que son ahorita y la Unión Soviética que ya no existe como en ese nombre, sino Rusia, ¿verdad? Rusia, Irán, Irak, Siria, Turquía, todos estos son enemigos de Israel, está rodeado por sus enemigos. Ahora hay el tratado de paz entre Israel y con Arabia Saudita y con estos de por acá, es lo que está ahorita en el mundo de moda. Ahorita son las noticias de lo que está pasando por el Medio Oriente, pero muy importante saber esto de la localidad literal de las iglesias, de las 7 iglesias que se les escribe por medio de Juan. Ahora, la primera cosa que vemos en el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias que están, él dice en Asia, ¿verdad? A las 7 iglesias nomás. Nosotros sabemos que estaban en Asia, ¿verdad? Um, o sí dice en el versículo 4, leámoslo de nuevo, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Voy a agregar eso para que nos quede todo de acuerdo a cómo está la palabra del Señor. A las 7 iglesias que están en Asia. Ahora sabemos que es Turquía, ¿verdad? Y les dice gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Quisiéramos notar que el saludo de los apóstoles por lo general era en ese orden, si es que no completamente de esa manera. Pablo saludaba así. Gracia era el saludo de los griegos, cuando se saludaban, se decían gracia, gracia. Y paz era el saludo de los judíos, shalom, ¿verdad? Así que juntaron esas dos saludos porque somos uno, ¿verdad? En el Señor. Pero más allá de eso, para mí se me hace interesante notar el orden del saludo. Ellos siendo judíos bien pudieron haber dicho shalom y gracia, paz y gracia, pero hay un orden específico, dice gracia y paz. Ah, Primero venía o deseaban la gracia de Dios. Noten esto. Dice gracia y paz, ¿no? Algo está como un poquito alto el volumen. Deje ver si eso evita que haya eco, ¿ok? Muy bien, gracia y paz. ¿Por qué es importante ese orden? Porque la gracia, primero venía la gracia o deseaban la gracia de Dios, que es el regalo de la fe en Jesucristo, por quien tenemos paz para con Dios y por ende paz con nuestro prójimo. No puede haber paz con el prójimo si no hay paz con Dios. Vamos a poner aquí eso para Amén. entender bien la idea. La gracia de Dios, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto
no es de nosotros, no es algo que sale de nuestro interior, es un don, es un regalo de Dios. La fe, la gracia es un regalo de Dios que nos permite entender, nos permite abrir nuestros oídos al Evangelio, a las buenas noticias y creer, aceptar al Señor. Con esa gracia viene la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús y la paz para con nuestro prójimo, ¿verdad? Así que es importante entender por qué la gracia va primero, porque sin gracia no hay paz. Sin el amor de Dios revelado en nuestro Señor Jesús a través de su muerte y resurrección, no hay salvación, no hay gracia. Gracia es un regalo que uno no se merece, ¿verdad? Y ese es algo otorgado sin mérito, es la idea, ¿verdad? No tenemos nada de qué gloriarnos porque todo es un regalo de Dios. No puede tenerse paz verdadera sin la presencia de Jesús en nuestra vida a través del nuevo nacimiento, que es la presencia maravillosa del Espíritu de Dios en nosotros. O sea, llevándolo un paso más, ¿verdad? Después de la fe en Jesús, por la fe en Jesús, más bien recibimos el nuevo nacimiento, así lo llama el Señor Jesús, que es la presencia de Él mismo a través de su Santo Espíritu en nosotros, quien nos da una vida nueva, una mente, un corazón nuevo y una mente alineada a la voluntad del Padre. Obviamente empieza una labor de limpieza que el Espíritu Santo hace a través de la palabra, pero es un proceso también, por eso hablamos del proceso de salvación. La salvación está hecha, pero se va manifestando a medida que vamos llegando al final. Dice el Señor que Él va a completar lo que empezó en nosotros. La obra que Él ha empezado la terminará en el día de Jesucristo, que es el día del rapto. Así que por eso vemos niveles de crecimiento, niveles de fe, ¿verdad? Porque somos un trabajo, una obra en progreso, ¿verdad? Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Pablo. Pero cuando Él venga, veremos las cosas tal y como son porque le veremos a Él y seremos como Él. Así que por lo pronto el Señor nos ha equipado con su presencia. El Espíritu Santo es el que nos hace ver las cosas de una manera diferente, el que nos proyecta a la venida del Señor, el que nos proyecta a la salvación completa, ¿verdad? Y hasta mientras está haciendo una obra de crecimiento en fe. Y eso es por la gracia de Dios, no es por méritos ni esfuerzo humano. Viene, obviamente el Señor nos incluye en el sentido de que nosotros cooperamos con Él a medida de que depositamos tiempo para su gloria, lo seguimos en obediencia, participamos juntamente con Él en ver el milagro que Él hace en nuestras vidas por medio de esa gracia, ese regalo de su propia presencia en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos equipa para vencer, para perdonar. El Espíritu Santo es el que nos equipa para entender la voluntad del Padre, para entender la palabra del Señor. Él nos viste con vestiduras de justicia, con vestiduras de, uh, de gozo, ¿verdad? Esa es la bendición de la gracia de Dios en nosotros. Y la gracia produce esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz del creyente es una paz que está en medio de las circunstancias, no como resultado de las circunstancias. Hay gente que busca paz en vacaciones, busca la paz en las riquezas, busca la paz en las actividades. Y pueda que tenga una paz temporal, porque depende de las circunstancias, pero siempre las circunstancias están cambiando, ¿verdad? Y en la era que vivimos pareciera que siempre las circunstancias son negativas, ¿verdad? Hay riesgos de tumultos, riesgos de violencia, riesgos de alzamientos, hay incertidumbre, hay preocupaciones y eso
roba la paz para el que depende solamente de las circunstancias, pero para el que tiene la gracia de Dios en Cristo Jesús y su presencia a través del Espíritu Santo, la paz, ese shalom, está en medio de esas circunstancias dolorosas, turbias e inciertas. Así que sigamos con el versículo 4. Entonces ya prácticamente nos vamos memorizando. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y dice ahora, ¿de quién? ¿De quién viene esa gracia y esa paz? Dice del que es y que era y que ha de venir. Tres títulos, ¿verdad? Que se le dan. Obviamente nadie cumple esta no tiene el derecho a recibir este título más que simple y llanamente solamente nuestro Señor Jesús. Vamos a ver qué nos dice el comentario que tenemos aquí. Dice, el único ser que puede tener este título es el perfecto Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús que vive, por eso dice del que es, está vivo, él está presente, ¿no? Está al día, ¿no? Nada lo sorprende, Él sabe todo, ¿verdad? Él está presente en cualquier tiempo, porque los que leyeron esto hace 2000 años, el Señor es, ¿verdad? Para nosotros que humanamente estamos sometidos al tiempo, ¿verdad? Eh, él sigue siendo presente, ¿verdad? Es algo presente, ¿verdad? Es el hecho de su resurrección revelada en este título, ¿verdad? Él vive, gritaban las mujeres que llegaron a la tumba y corrían a avisarle a los discípulos, Él vive. Pero también dice el que era, ¿verdad? No solamente que vive y vive para siempre, como dicen las escrituras, pero también la palabra lo revela como el que era, ¿verdad? El pasado, ¿verdad? Es un ser completo, ¿verdad? El Señor es eterno. Él no está sometido al tiempo, ¿verdad? Se revela de esa manera para que nosotros podamos entender que Él siempre ha estado. Él era en el principio, dice la palabra, ah, como lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Dice, el que es, el que estuvo muerto, que era y que promete regresar, ¿verdad? Podemos interpretar, ¿verdad? Uno dice, cuando habla de alguien que ya murió, uno se refiere en el pasado, ¿verdad? Dice, él era una persona muy linda o ella era muy especial, él era, ¿verdad? En el pasado, ¿no? Y habla, cuando él dice el que era, también nos habla de su muerte, ¿verdad? Él murió, pero dice que ha de venir, pero que ahora vivo, ¿verdad? Más adelante, cuando sigamos estudiando el Apocalipsis, vamos a ver cómo él se sigue revelando y nos amplía los conceptos, ¿verdad? En otra porción dice, el que vive y estuvo muerto. Nos hace bien claro la participación salvadora de él, ¿no? Cómo era importante que tenía que pagar el precio del pecado que es la muerte, la que nos merecíamos nosotros, pero de la cual Él nos ha librado por su sacrificio perfecto y la aceptación del Padre al resucitarlo, ¿verdad? Es la garantía para nosotros de que si Él vive, nosotros viviremos con Él, porque Él dijo, el que cree en mí, miren qué exclusivo y tan limitado, ¿no? No dijo el que cree en esto o en aquello o en lo otro o en todos estos, no, él dijo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que estos títulos son reveladores, ¿verdad? De los atributos de nuestro Señor Jesús, su eternidad, sus dos naturalezas, ¿verdad? Como humano murió, como Dios vive para siempre, ¿verdad? No hay, Dios no puede morir, ¿verdad? Obviamente Él escogió eh, pasar por ese proceso de sufrimiento ah, por, por amor a nosotros, ¿verdad? Así que leamos de nuevo, dice, el único ser que puede tener este título es el perfecto Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús, quien vive, o sea, estuvo muerto, que era y que promete regresar, porque Él dice, y el que ha de venir. Aquí tenemos la promesa, ¿verdad?
aquí vemos el Evangelio, las buenas noticias de salvación resumidas en 3 títulos. Imagínense, a veces queremos, cuando presentamos las buenas noticias de salvación, a veces hablamos mucho o podemos confundir al oyente, ¿verdad? Pero con 3 títulos el Señor nos da el Evangelio, que vivió, que vino como humano, murió, era, y que promete regresar. Ese es el Evangelio en síntesis, ¿verdad? Él era, él es y va a regresar, va a venir. Como dice Jesús, murió, resucitó y regresa otra vez por los que creen en él. El que era también habla de la eternidad de Jesús, no solamente de su muerte, ¿verdad? Pero siempre ha sido, es la idea. No tiene principio, no tiene fin. Así se revela él como la razón de todo, el alfa y la omega. Ah, el que era también habla de la eternidad de Jesús, siempre existente. El que era en el principio con Dios, el que era Dios, dice Juan mismo en otra carta, dice, en el principio era el verbo, la palabra viviente, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio estaba, ¿verdad? Todas las cosas por él fueron hechas, nos dice el apóstol Pablo, y dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho, dice Juan. Pablo nos dice que él es el que mantiene todas las cosas, el sustentador, ¿verdad? Así que Jesús revelado en todo su poder, en toda su eternidad, ¿verdad? 3 títulos, ¿verdad? Que topan la realidad de la fe verdadera, ¿verdad? Cuando fe verdadera en Jesús es entender eso, que Él es el todo subsistente Dios, ¿verdad? Como se reveló en el Antiguo Testamento, el yo soy, el gran yo soy. A creer que Dios se encarnó, se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo y como siervo ser obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Eso es, es el Evangelio, ¿no? Creer que el Señor vino a este mundo uh, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así, para que a través de su pobreza nosotros podamos ser ricos. A través de su maldición nosotros podamos ser bendecidos. Y a través de su castigo nosotros podamos ser libres y salvos. ¿Verdad? Él mismo lo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Él usó ese nombre de Dios, el Yahweh, que se conoce como el tetragramatrón, 4 letras, ¿verdad? Sin vocales, ¿no? Ese es el nombre de Dios, yo soy, pero nadie sabe cómo se pronuncia. Le hacemos transliteraciones como Jehová o el Yahweh, el Jehová, ¿verdad? Muchos, pero algún día oiremos verdaderamente cómo es el nombre, esas 4 letras de Dios. Y ese nombre se lo puso, se lo apropió nuestro Señor Jesús. Bien, así que dice, qué preciosos títulos que nos hacen ver desde el principio de la carta la revelación del verdadero Jesús, que nos ama tanto, que ha hecho todo lo posible por rescatarnos, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿no? Hay muchos Jesús inventados a través de la historia, ¿verdad? El Señor mismo lo dijo, que mirad que nadie os engañen porque vendrán muchos Cristos, vendrán muchos ungidos, muchos salvadores, otros Jesús, pero Él mismo nos da su propia revelación. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Verdad? Y aquí tenemos el que es siempre vivo y presente, el que era porque murió por nosotros o también porque siempre ha existido y el que ha de venir, la promesa de su futuro regreso. Una vez hablé con alguien que cercano que es muy religioso y le pregunté, ¿usted sabe que Jesús va a regresar? Y me quedó viendo y se sonrió y movió la cabeza como diciendo, no, nunca había oído eso. Y me llamó mucho la atención porque el Señor constantemente dice,
que va a regresar a través de las escrituras. Y lamentablemente Él no es el único. Hay mucha gente que no ha leído las escrituras y no conoce de estas promesas que el Señor ha hecho que viene. Y el Apocalipsis nos lo va a revelar cómo Él viene para vencer e instituir la justicia, la rectitud en todo el mundo, ¿verdad? Cómo Él va a subyugar a las naciones desde Jerusalén. Él va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bien, algo que les dije al principio es algo que queremos hacer a través de este estudio y es ver la palabra de Dios como una unidad, no como un libro aislado, ¿verdad? A veces hay mensajes que se escogen nomás una porción de la palabra y se medita en esa porción, o hay estudios que agarran un libro y se enfocan solamente en el libro, pero lo que queremos hacer en este estudio es usar los pasajes paralelos que encontramos en la Biblia. Ya alguien se tomó el tiempo para conectar la palabra con las profecías pasadas, ¿verdad? Y hacer un enlace, ver la palabra como una unidad, una sola cosa. Y en muchas Biblias lo que se encuentra, hay versículos abajo que cada versículo puede tener un numerito y lo mandan a uno a buscar el pasaje paralelo. Otras Biblias tienen versículos paralelos en la mitad, otras lo tienen abajo o a los lados. Es importante para este estudio tener ese tipo de Biblia para poder encontrar los pasajes paralelos que nos van a ampliar eh, las, el panorama, ¿verdad? Vamos a ver las profecías del Antiguo Testamento y cómo se cumplen en lo que el Señor nos revela en el Apocalipsis. Así que si tiene una Biblia que no tiene esos pasajes paralelos, les animamos a que busquen. Generalmente las Biblias de estudio tienen eso así, es muy práctico para ampliar y estudiar la Biblia en su totalidad, todo el consejo, no solamente algo aislado. Sino hay gente que en estos últimos tiempos que solamente quieren leer las palabras de Jesús, las letras rojas y descartar lo demás. Y el Señor nunca nos enseñó a estudiar la palabra así. Es más, el libro preferido del Señor Jesús era el libro de Deuteronomio, era el que más nombró en su estadía terrenal, ¿verdad? En su ministerio terrenal. Y no, muchas veces mencionaba Isaías, él quería que juntemos, ¿no? Toda la revelación para ampliar nuestro entendimiento. Así que del versículo 4 de Apocalipsis, del capítulo 1, están estos dos versículos paralelos. Éxodo 3:14 que dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Verdad? Es lo que está diciendo el Señor. Yo soy el que era, yo soy, yo era y yo he de venir, ¿verdad? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, hablándole a Moisés, ¿verdad? Y ahí hablamos un poquito del nombre de Dios, esas 4 letras que nadie sabe cómo se pronuncian. Solo Moisés la oyó y él la anunció a sus contemporáneos, ¿verdad? Pero ellos por temor a usar el nombre de Dios en vano empezaron a llamarlo Adonai, el Señor, en lugar del nombre como Dios se había revelado. Así que ese nombre es el nombre del todo subsistente Dios. Él no tiene, nadie lo hizo, Él subsiste por sí solo, ¿verdad? Y no hay nadie como Él que conoce el fin desde el principio, ¿verdad? Y nos lo dice. Nadie al lado de Él, el Señor no tiene igual, no tiene ni siquiera un rival, ¿verdad? El enemigo Satanás es un ángel creado. Dios no fue creado. O sea que no hay nadie que lo iguale, no hay nadie que pueda hacer estar a su lado como al mismo nivel de rivalidad. Él no necesita de nada. Él es único, ¿verdad? Y con la siguiente parte que del versículo 4 dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso es el versículo 4 que como ven toma bastante tiempo explicar
prácticamente frase por frase todo lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y esta porción que dice Juan, a ver si nos acordamos, sí, va a ir ayudando a hacer buena memorización cuando uno va frase por frase, palabra por palabra. Dice Juan, a las 7 iglesias en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿verdad? Ahora, hay dos interpretaciones de estos espíritus que están delante del trono de Dios, ¿verdad? Noten que están con la palabra 7, está con minúscula. Ahora, en el idioma griego no hay mayúsculas ni minúsculas, ¿verdad? Esto lo hicieron los traductores para que nosotros podamos entender que se refiere a espíritus, no necesariamente al Espíritu Santo, sino unas manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora, Isaías 11 es uno de esos pasajes que nos puede dar luz a qué se refieren estos 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, sabemos que es una referencia a nuestro Señor Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Noten ahí sí está con mayúscula, Espíritu de Jehová. Y aquí viene una descripción de cómo es el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, pero se cuenta el Espíritu de Jehová como el Espíritu en sí, ¿verdad? Y tiene espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus que Isaías, el profeta, nos dice que iba a reposar sobre este ungido que vendría, ¿verdad? Notemos cómo el versículo 3 nos habla de nuestro Señor Jesús. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí en esta porción podemos ver toda la revelación de esa salvación progresiva, ¿no? Cómo viene el Señor primero como siervo y cómo vendrá también como Rey de Reyes a juzgar a la tierra y a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿verdad? O sea, ya viene con todo su poder y con toda su justicia, ¿verdad? Es la revelación del Señor. Así que vemos, esa puede ser una de las explicaciones de esos espíritus, espíritus de sabiduría, de conocimiento, de poder, espíritu de consejo, ¿verdad? El espíritu de Dios. Apocalipsis 4:5 nos dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí nos ponen en algo tangible los espíritus que no se pueden ver, se los ven manifestados en forma de lámparas, ¿verdad? El menora es la lámpara judía, ¿verdad? Que tiene 7 brazos, ¿no? Que como se nos enseñó en el estudio del tabernáculo, ¿verdad? Esa menora también es un representante de la presencia del Espíritu de Dios en las iglesias, ¿verdad? Y para eso tendríamos que leer Zacarías 4, del 1 al 14, ¿verdad? Para tener toda la idea que son las dos interpretaciones que se dan, son los 7 espíritus de los cuales nos habla Isaías, que no son necesariamente espíritus, pero son las características del Espíritu de Dios, ¿verdad? Cómo se mueve. Y Zacarías nos explica también algo similar. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. Noten eso del depósito encima, es arriba del candelabro. Candelabro, sí, dice, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él
y para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esto es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vienen de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Para entender un poquito la interpretación cercana, Zorobabel fue el elegido para que reconstruya las murallas de Jerusalén. Él junto a, salieron de la es, bueno, esclavitud ¿cómo le llaman? Cuando fueron desterrados a Babilonia, salieron ellos, regresaron de Babilonia y el Señor a Josué, uno llamado Josué y a Zorobabel, los escogió para que sean los que reconstruyesen las murallas, los muros y a Jerusalén también. Entonces, el Señor lo que está diciéndole aquí a Zacarías es que Él está respaldando a Zorobabel con su espíritu, ese espíritu de poder, que Dios no necesita ejércitos, no necesita fuerza, sino que el espíritu de Dios iba a hacer que ellos puedan tener la sabiduría, la fuerza, la fortaleza para reconstruir los muros de Jerusalén y a Jerusalén. Y les dice, es una profecía que iban a poner el cimiento y lo iban a acabar, ¿verdad? Y que el Señor, esas lámparas representan la presencia del Espíritu Santo infundiendo el aliento, infundiendo la vida para los siervos de Dios, que así debe de ser hasta que el Señor venga, ¿no? El Espíritu Santo es el que guía, el que fortalece, el que protege, y el Señor se burla, ¿verdad? Dice, ¿qué es ese monte? O sea, como tantos ejércitos que venían en contra para que ellos no progresaran, pero el Señor dice, para mí no son nada. Ah, la gracia que yo doy, la fortaleza que yo doy. Y aquí lo pone esos candelabros como los ojos de Dios. Dios todo lo ve, ¿verdad? Así que se nos da otra característica, ¿verdad? Hablando de los 7 espíritus, aquí habla de que los 7 son los ojos de Dios, o sea, que pueden ser que el Señor se está revelando y dice, yo todo lo veo, porque está a punto de dirigirse a las 7 iglesias, dice, yo todo lo sé, yo, yo, yo tengo toda la ciencia, todo el poder, todo el conocimiento, todo, como nos dijo en Isaías, ¿verdad? La inteligencia y la sabiduría. Así que ya podemos ver en la introducción a quién es el que nos está hablando, ¿verdad? El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que es eterno, el que siempre ha sido, ¿verdad? El todo subsistente, creador de los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesús. Y para memorizar, pues vamos, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz nomás, gracia y paz. Del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ven qué bonito es repasar la palabra del Señor poquito a poquito para que se vaya
digiriendo y se vaya memorizando la palabra del Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor por permitirnos a develarlo, verlo debajo del velo y ver la hermosura que Él tiene. Vamos a orar. Señor amado, te damos a ti toda la gloria, la alabanza, porque tuyo es el poder, el conocimiento, la sabiduría, Señor, tú todo lo sabes. Santo, santo, santo eres tú, Señor, Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias porque tú fuiste, viniste por nosotros, Señor, moriste por nosotros, Señor. Tú eres, estás presente en todo, Señor, todo lo sabes. Resucitaste para darnos redención, para sellar la compra, Señor. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Nos has redimido del mundo, Señor, de la muerte, del pecado, para hacernos tuyos, Señor. Te damos gracias porque tú regresas por nosotros, Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Te damos gracias porque tus ojos, Señor, están velando por tus hijos, Señor. Nada se te escapa, Señor, y ah, nos has dado de tu Santo Espíritu, Señor, para conocerte, para experimentarte, Señor, para verte, Señor, por fe. Nuestros ojos te ven, Señor, aunque no te podamos tocar, Señor. Nuestros ojos reconocen a nuestro amado, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque nos has revelado en tu palabra lo que pronto ha de suceder, Señor, y te damos gracias porque nos revela tu victoria. Señor, que tú no trabajas con ejércitos, ni con fuerza, violencia, ni impones, Señor, sino que tu Santo Espíritu es el que se mueve, Señor, el que cambia mentes, el que cambia corazones, Señor, el que triunfa, Señor. Te bendecimos, amado Señor, y es en tu nombre poderoso que oramos. Amén. Amén.